La última vez que vi a mi tío vivo, tenía los ojos completamente negros, y me dijo que había confesado a un hombre que llevaba 3 días muerto. Yo pensé que era la fiebre, pero cuando encontré el cuaderno donde escribía todos los nombres, entendí que mi tío nunca había estado delirando. Buenas, me llamo Matías. Soy de un pueblo pequeño en la sierra, San Jerónimo de las Cruces, un lugar donde todos nos conocemos desde niños. Trabajo en la ferretería del pueblo, nada especial, una vida tranquila. Nunca fui muy creyente, pero respeto las tradiciones. Mi tío Esteban era el párroco del pueblo desde hace más de 30 años. Era un hombre querido, serio, un poco reservado, pero siempre presente cuando alguien lo necesitaba. Yo lo veía cada domingo en misa, pero nunca hablábamos mucho, hasta aquella noche de octubre cuando me llamó desesperado, diciéndome que tenía que verme, que era urgente, que no podía esperar hasta mañana. Llegué a la casa parroquial cerca de las 11 de la noche. La luz de su estudio estaba encendida, pero el resto de la casa estaba en penumbras. Toqué la puerta varias veces antes de que me abriera. Cuando lo vi, me asusté. Mi tío tenía ojeras profundas, la sotana arrugada, el cabello despeinado. Parecía que no dormía hace días. Matías, gracias por venir, me dijo con voz ronca. Necesito que alguien sepa lo que está pasando. Por si acaso. ¿Por si acaso qué?, le pregunté. Pero él solo negó con la cabeza y me hizo pasar. Me llevó a su estudio, un lugar lleno de libros viejos, crucifijos en las paredes, una pequeña imagen de la Virgen sobre el escritorio. Me senté frente a él y noté algo extraño. Había un cuaderno negro abierto sobre el escritorio, lleno de nombres escritos con tinta azul. Nombres y fechas. Reconocí algunos. Eran personas del pueblo que habían fallecido en los últimos años. Matías, comenzó mi tío con voz temblorosa. Hace 2 semanas comencé a escuchar golpes en el confesionario. Siempre después de las 9 de la noche, cuando ya no hay nadie en la iglesia. Al principio pensé que eran ratones, o el viento, pero una noche me quedé para averiguar. Se detuvo, como si le costara continuar. Sus manos temblaban ligeramente. Entré al confesionario, y escuché una voz del otro lado. Una voz que pedía confesarse. No reconocí quién era, así que hice lo que siempre hago. Le dije que dijera sus pecados. Mi tío se pasó las manos por el rostro. Parecía exhausto. La voz comenzó a hablar. Hablaba de cosas terribles, Matías. Cosas que esa persona había hecho en vida. Mentiras, engaños, una traición a su hermano por dinero. Y cuando terminó, le pregunté su nombre, y me dijo, Gustavo Paredes. El nombre me heló la sangre. Gustavo Paredes había muerto hacía 5 años en un accidente de moto en la carretera. Todos en el pueblo lo recordaban. Tío, tal vez era alguien haciendo una broma, le dije, intentando encontrar una explicación lógica. Alguien que sabía de Gustavo y quiso asustarte. Pero mi tío negó con la cabeza lentamente. Eso pensé yo también. Abrí la puerta del confesionario del otro lado, y no había nadie. Absolutamente nadie. La iglesia estaba vacía. Revisé cada rincón, cada banco, detrás del altar. Nada. Y la puerta principal estaba cerrada con llave desde adentro. Yo mismo la había cerrado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi tío no era un hombre que inventara historias. Era práctico, serio, un hombre de fe pero con los pies en la tierra. Pero eso no fue lo peor, Matías, continuó con voz más baja. Eso fue solo el primero. Al día siguiente, a la misma hora, volvieron los golpes. Y otra voz. Esta vez era una mujer.
se confesó llorando. Había abandonado a su hijo recién nacido en un orfanato y nunca volvió a buscarlo. Cuando le pregunté su nombre, me dijo Rosa Jiménez. El nombre me sonaba vagamente. Mi tío señaló el cuaderno. Rosa murió hace 8 años. Cáncer. Busqué en los registros parroquiales. Ella nunca se confesó de eso en vida. Nadie lo sabía. Los días siguientes fueron iguales, según me contó. Cada noche, después de las 9, alguien tocaba en el confesionario. Y mi tío, por deber o por miedo a ignorar un llamado divino, iba y escuchaba. Siempre eran voces diferentes. Siempre eran personas muertas. Y siempre confesaban pecados que nadie más conocía. He escrito todos los nombres aquí, dijo señalando el cuaderno. Ya van 17. Tomé el cuaderno con manos temblorosas. Reconocí varios nombres. El viejo Lorenzo que murió hace 3 años, la maestra Lucía que falleció de un infarto el año pasado, el joven Daniel que se ahogó en el río. ¿Se lo has contado al obispo?, le pregunté. Lo llamé hace 3 días. Me dijo que orara, que tal vez era una prueba de Dios o una tentación del demonio. Me envió agua bendita y un rosario bendecido, pero no ha servido de nada. Cada noche regresan. Mi tío se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la plaza del pueblo estaba desierta, iluminada solo por las farolas amarillentas. Matías, tengo miedo, porque anoche la voz que escuché era diferente. No vino a confesarse, solo dijo mi nombre. Padre Esteban, dijo, y luego agregó, pronto estarás de este lado, punto. Le pedí a mi tío que se quedara esa noche en mi casa, pero él se negó. Dijo que no podía abandonar la iglesia, que si esos muertos venían a él, era porque Dios tenía un propósito. Pero yo veía el terror en sus ojos. No era fe, era obligación mezclada con pánico. Quédate conmigo esta noche entonces, le dije. Voy a estar aquí cuando den las 9. Mi tío aceptó, tal vez porque ya no quería estar solo. Cenamos en silencio. Yo intentaba pensar en alguna explicación racional, pero nada tenía sentido. ¿Cómo podían voces de personas muertas hablar en un confesionario? ¿Cómo sabían cosas que solo ellos conocían? A las 8:30, la casa estaba sumida en un silencio denso. Mi tío y yo nos quedamos en el estudio, mirando el reloj. Cada minuto se sentía eterno. Yo tenía el rosario de mi abuela en la mano, algo que no había tocado en años. A las 9 en punto, escuchamos un golpe. No venía de la iglesia, venía de la puerta de la casa parroquial. 3 golpes secos, pausados, deliberados. Mi tío y yo nos miramos. Su rostro estaba pálido. No abras, susurré, pero los golpes continuaron. 3 más, y luego una voz, amortiguada pero clara. Padre Esteban, ábrenos. Ábrenos. Plural. Mi tío se levantó lentamente, como en trance. Yo lo tomé del brazo. Tío, no. No abras esa puerta. Pero él me apartó con suavidad. Matías, si vinieron hasta aquí es porque necesitan algo. No puedo negarles la confesión. Están muertos, le grité en un susurro desesperado. No les debes nada. Mi tío me miró con una tristeza profunda. Un sacerdote no puede negarse a escuchar una confesión, ni siquiera después de la muerte. Y caminó hacia la puerta. Yo lo seguí, el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a explotar. Mi tío puso la mano en la manija y, antes de abrir, se persignó. Cuando abrió la puerta, no había nadie. La calle estaba vacía. Solo el viento frío de octubre moviendo las hojas secas por el suelo. Pero entonces escuchamos las voces. Venían de la iglesia,
al otro lado de la plaza. Voces múltiples, superpuestas, como un murmullo de rezos. Mi tío comenzó a caminar hacia allá y yo lo seguí, sin atreverme a dejarlo solo. La puerta de la iglesia estaba abierta. Yo recordaba perfectamente que mi tío la había cerrado con llave después de la misa de la tarde. Entramos y el murmullo se volvió más claro. Venía del confesionario. Mi tío avanzó por el pasillo central, yo detrás de él. Las velas del altar estaban encendidas, aunque nadie las había prendido. La luz parpadeaba proyectando sombras extrañas en las paredes. Cuando llegamos frente al confesionario, el murmullo se detuvo. Mi tío respiró hondo y entró en el lado del sacerdote. Yo me quedé afuera, paralizado, incapaz de moverme. Escuché la voz de mi tío. «Te escucho, hijo». Y entonces, del otro lado, una voz respondió. Pero no era una sola. Eran decenas, cientos, todas hablando al mismo tiempo, confesando pecados en un coro ensordecedor de culpa y desesperación. Mi tío gritó. Abrí la puerta del confesionario y lo vi con las manos en los oídos, el rostro desencajado. Lo saqué de ahí a la fuerza y corrimos fuera de la iglesia. Esa noche llevé a mi tío al hospital. Los médicos dijeron que había tenido una crisis nerviosa. Le recetaron sedantes y reposo, pero yo sabía que no era eso. Pasé la noche con él en el hospital. Cerca de las 3 de la mañana, despertó sobresaltado, mirando hacia la ventana. «Ya vienen por mí, Matías», susurró. «Nadie viene, tío. Estás a salvo». Pero él negó con la cabeza. Sus ojos estaban diferentes, más oscuros, como si algo dentro de él se estuviera apagando. Cuando escuchas tantas confesiones de muertos, Matías, algo en ti también muere. Ellos me mostraron sus pecados, sus dolores, sus tormentos, y ahora están dentro de mí. Todos ellos. Me mostró su brazo. Tenía marcas, como rasguños, formando nombres. Los mismos nombres del cuaderno. Rosa, Gustavo, Lorenzo, Daniel. Todos ahí, grabados en su piel. Me están llamando, Matías. Quieren que vaya con ellos. Dicen que un confesor que conoce los pecados de los muertos ya no pertenece al mundo de los vivos. Intenté llamar a una enfermera, pero mi tío me detuvo con una fuerza que no parecía suya. «Escúchame bien», dijo con voz firme, aunque sus ojos se llenaban de lágrimas. «Cuando yo me vaya, quema ese cuaderno. No dejes que nadie más lo lea. Los nombres tienen poder, y ellos están esperando a que alguien más los llame». «Tío, no digas eso». Pero él cerró los ojos y una sonrisa extraña apareció en su rostro. «Ya los veo, Matías. Están todos aquí, y quieren que yo también confiese». Su mano apretó la mía con fuerza, y luego se fue. El monitor comenzó a pitar. Las enfermeras entraron corriendo. Yo me quedé ahí, mirando su rostro sereno, como si finalmente hubiera encontrado paz. Pero en su mano, apretado contra su pecho, estaba el rosario, y los nombres en su brazo brillaban levemente en la oscuridad, como si estuvieran vivos. Eso pasó hace 6 meses. Cumplí la última voluntad de mi tío. Quemé el cuaderno negro en el patio de mi casa. Vi cómo las páginas se retorcían con el fuego, y juro que escuché susurros saliendo del humo. Susurros de nombres. Súplicas, perdones que nunca llegaron. El obispo envió a otro sacerdote a San Jerónimo, un hombre joven, lleno de energía y fe. Yo no le conté nada, no podía. ¿Quién me creería? Pero a veces, cuando paso frente a la iglesia después del anochecer, escucho golpes. 3 golpes secos, y voces que murmuran del otro lado del confesionario. Nunca entro.
Nunca me acerco, porque sé que si lo hago, si escucho aunque sea una palabra de lo que tienen que decir, seré el siguiente en llevar sus nombres en la piel. Mi tío murió confesando a los muertos, y ahora, él también está del otro lado, esperando a que alguien lo escuche. A veces, en la madrugada, cuando no puedo dormir, creo oír su voz llamándome. Matías, te escucho, hijo. Y me pregunto cuánto tiempo más podré resistir antes de responder. Me pagaron el doble por hacer un ataúd en una sola noche. No me dijeron para quién era hasta que terminé de clavarlo. Cuando vi el nombre en la placa de bronce que me dieron, sentí que el aire se congelaba en mis pulmones. Padre Esteban Córdoba. El problema es que el padre Esteban todavía estaba vivo, o eso creía yo. Hola, me llamo Andrés Villarreal. Soy carpintero, llevo más de 20 años haciendo muebles y, bueno, ataúdes también, aquí en San Jerónimo de las Cruces. Es un pueblo chico en la sierra, de esos donde todos se conocen. Yo tengo mi taller al final de la calle principal, al lado del cementerio. Una ubicación práctica, dicen. Mi esposa falleció hace 5 años. Mis hijos se fueron a la ciudad, así que vivo solo, trabajando para mantenerme ocupado. Nunca fui muy sociable, pero la gente del pueblo me respeta. Hago un buen trabajo, rápido y limpio. Pero lo que pasó hace 6 meses, eso cambió todo. Y hasta hoy no puedo dormir sin dejar una luz encendida. Todo comenzó una noche de octubre. Yo estaba cerrando el taller cerca de las 8, cuando escuché que tocaban la puerta. 3 golpes secos, pausados. Abrí y no había nadie. Solo la calle vacía y el viento moviendo las hojas. Cerré de nuevo y me disponía a irme cuando escuché los golpes otra vez. Esta vez desde la puerta trasera del taller, la que da al cementerio. Me molesté, pensando que serían muchachos haciendo bromas. Cuando abrí, vi a un hombre parado en la penumbra. No lo reconocí de inmediato porque llevaba un sombrero oscuro y una bufanda que le cubría parte del rostro. El frío de octubre era intenso ese año. Don Andrés, dijo con voz ronca, necesito que me haga un ataúd. Es urgente. Le pregunté para cuando lo necesitaba. Para mañana al amanecer. Eso era imposible. Un ataúd bien hecho me tomaba al menos 2 días. Se lo expliqué, pero él sacó un fajo de billetes. Le pagaré el doble, el triple si es necesario, pero tiene que estar listo antes del amanecer. La cantidad que me ofreció era demasiado buena para rechazarla. Además, algo en su voz, había desesperación, real desesperación. ¿Para quién es el ataúd?, le pregunté. Eso lo sabrá cuando termine. La placa con el nombre se la traeré en la madrugada. Era extraño, muy extraño, pero el dinero estaba ahí, en mi mano. Acepté. El hombre me dio las medidas exactas. Altura, ancho, profundidad. Todo muy preciso, como si las hubiera tomado con anticipación. Luego se fue sin decir más, caminando hacia el cementerio y desapareciendo entre las tumbas. Comencé a trabajar de inmediato. Saqué la mejor madera de cedro que tenía, tomé medidas, corté las tablas. El taller estaba silencioso excepto por el sonido de mi sierra y mi martillo. Trabajar de noche no me molestaba. Lo había hecho muchas veces, pero esa noche era diferente. Cerca de las 11, mientras cepillaba la madera, escuché algo, un murmullo, como voces lejanas. Pensé que venía de la calle, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. El pueblo estaba dormido. Volví al trabajo, intentando concentrarme, pero el murmullo continuaba. Esta vez venía de adentro del taller, como si alguien estuviera susurrando detrás de mí.
Me giré varias veces. Nada. Estás cansado, Andrés, me dije. Concéntrate y termina. A la 1 de la mañana, el ataúd estaba tomando forma. Era un trabajo hermoso, lo admito. La madera brillaba bajo la luz de mi lámpara, pero mientras lo ensamblaba, sentí un frío extraño. No era el frío del clima, era algo más profundo, como si viniera de adentro de las tablas mismas. Y entonces escuché la voz, clara, directa, justo a mi lado. Ya casi terminas. Salté hacia atrás, tirando las herramientas. Miré alrededor frenéticamente. No había nadie en el taller. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas también. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Tomé mi linterna y revisé cada rincón. Detrás de las pilas de madera, debajo de la mesa de trabajo, en el pequeño baño. Nada. Te estás volviendo loco, murmuré, intentando calmarme. Pero sabía que había escuchado esa voz, tan real como mi propia respiración. Seguí trabajando, pero ahora con las manos temblorosas. A las 3 de la mañana, el ataúd estaba casi terminado. Solo faltaba lijarlo y aplicar el barniz final. Fue entonces cuando escuché los golpes en la puerta trasera. Los mismos 3 golpes secos. Me acerqué lentamente, agarrando un martillo por si acaso. Abrí con cuidado. El hombre del sombrero estaba ahí de nuevo, pero esta vez pude verlo mejor a la luz de mi linterna. Su rostro estaba pálido, demacrado, con ojeras profundas. Parecía enfermo. Ya casi termino, le dije con voz temblorosa. Él asintió y entró al taller sin pedir permiso. Se acercó al ataúd y lo examinó con cuidado, pasando sus manos por la madera. Buen trabajo, don Andrés. Muy buen trabajo. Luego sacó de su abrigo una placa de bronce. Me la entregó. Atornille esto en la tapa. Tomé la placa y la miré bajo la luz. Mis manos comenzaron a temblar cuando leí el nombre grabado. Padre Esteban Córdoba 1954 a 2024. Espere, dije, sintiendo que la habitación daba vueltas. El padre Esteban, él está vivo. Lo vi hace 2 días en la plaza. El hombre me miró con ojos que parecían pozos sin fondo. No por mucho tiempo. No puedo hacer esto, le dije, dejando caer la placa. Esto es una locura. No voy a poner el nombre de un hombre vivo en un ataúd. El hombre no se movió. Solo me miraba con esa expresión vacía. El padre Esteban pidió este ataúd él mismo. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Él sabe que va a morir. Lo supo hace semanas. Los muertos se lo dijeron. Retrocedí hasta chocar contra la mesa de trabajo. Este hombre estaba loco. Tenía que estarlo. Salga de mi taller, le dije con voz firme, aunque por dentro estaba aterrado. No quiero su dinero. No quiero nada. Solo váyase. Pero el hombre no se movió. En cambio, habló con una voz que ya no parecía suya. Era múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Ya es tarde, Andrés. El ataúd está hecho, y un ataúd hecho siempre encuentra a su dueño. Las luces del taller parpadearon, 1, 2, 3 veces, y en ese parpadeo vi algo que me heló la sangre. El hombre ya no estaba solo. Había figuras detrás de él, sombras con formas humanas, y reconocí a algunas. Don Lorenzo, que murió hace 3 años y cuyo ataúd yo mismo hice. La maestra Lucía, que falleció el año pasado. El joven Daniel, que se ahogó en el río. Todos ellos estaban ahí, en mi taller, mirándome en silencio. No puede ser, ustedes están muertos, susurré. La voz múltiple respondió. Y el padre Esteban también lo estará pronto.
porque escuchó nuestros pecados, y quien carga con los pecados de los muertos no puede seguir viviendo. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, el taller estaba vacío otra vez. El hombre, las sombras, todos habían desaparecido. Solo quedaba el ataúd frente a mí, y la placa de bronce en el suelo. Tomé la placa con manos temblorosas y, sin entender por qué, la atornillé a la tapa del ataúd. Era como si mis manos se movieran solas, obedeciendo una orden que no venía de mí. Cuando terminé, salí corriendo del taller. No me detuve hasta llegar a mi casa. Me encerré y no salí hasta que amaneció. A la mañana siguiente, volví al taller con la luz del día, convencido de que todo había sido una pesadilla, un delirio por falta de sueño. Pero cuando abrí la puerta, el ataúd seguía ahí. Perfecto, terminado, con la placa de bronce brillando en la tapa, y sobre mi mesa de trabajo estaba el dinero, exactamente el triple de lo que habíamos acordado. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Decir qué? ¿Que había hecho un ataúd para un hombre vivo porque fantasmas me lo pidieron? Decidí ir a ver al padre Esteban. Necesitaba advertirle, decirle lo que había pasado. Fui a la casa parroquial y toqué la puerta varias veces. No hubo respuesta. Pregunté a la señora que limpia la iglesia. Ella me dijo que el padre Esteban había estado enfermo, muy enfermo, que casi no salía de su habitación y que hablaba solo, como si tuviera fiebre. Su sobrino Matías estuvo con él anoche, me dijo. Lo llevó al hospital. El hospital estaba a 2 pueblos de distancia. No tenía cómo llegar rápido. Pasé todo el día angustiado, sin poder trabajar, esperando noticias. A las 6 de la tarde, recibí una llamada. Era Matías, el sobrino del padre. Su voz sonaba rota, cansada. Don Andrés, mi tío falleció esta madrugada. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Lo siento mucho, Matías. Necesitas un ataúd. Hubo un silencio largo del otro lado. La funeraria del hospital ya tiene uno preparado. Pero, es extraño. Mi tío dejó escrito en una nota que si moría, usted sabría qué hacer. ¿Sabe de qué hablaba? Miré hacia mi taller, hacia el ataúd de cedro con la placa de bronce. Sí, respondí con voz apenas audible. Sí lo sé. Al día siguiente, llevé el ataúd a la iglesia. Matías me recibió con ojos rojos de llorar. Cuando vio la placa con el nombre de su tío y la fecha exacta de su muerte, palideció. ¿Cómo supo? Esta fecha, mi tío murió ayer. No supe qué responderle. Solo bajé la mirada. El funeral fue al día siguiente. Todo el pueblo asistió. El padre Esteban era muy querido. Pero mientras bajaban el ataúd que yo había hecho a la tumba, sentí que alguien me observaba. Miré hacia el fondo del cementerio y vi al hombre del sombrero oscuro. Estaba de pie entre las tumbas, mirándome, y junto a él, la figura del padre Esteban. Pero esta vez el padre tenía los ojos completamente negros, y en su brazo alcancé a ver marcas brillantes, nombres grabados en su piel. Parpadeé y las figuras desaparecieron. Han pasado 6 meses desde entonces. Cerré el taller por 3 semanas. No podía volver a entrar, no después de lo que había visto. Cuando finalmente regresé, encontré algo extraño. Sobre mi mesa de trabajo había un cuaderno. No era mío. Lo abrí con manos temblorosas. Estaba lleno de nombres. Reconocí muchos, personas del pueblo que habían muerto en los últimos años. Y al final del cuaderno, escritos con tinta más reciente, estaban 2 nombres más. Padre Esteban Córdoba Andrés Villarreal. Mi nombre estaba en ese cuaderno. Lo quemé de inmediato en el patio de mi casa.
Vi cómo las páginas se convertían en cenizas. Pero esa noche, cuando volví al taller, había otro cuaderno en el mismo lugar, con los mismos nombres, y cada noche que lo quemo, reaparece. Ya no trabajo en ataúdes, solo hago muebles, sillas, mesas, nada más. Pero a veces, en la madrugada, escucho golpes en la puerta trasera. 3 golpes secos, pausados, y una voz que pregunta, ¿ya está listo el mío? No abro, nunca abro, porque sé que si lo hago, tendré que tomar las medidas. Y un carpintero que conoce las medidas de su propio ataúd ya está midiendo los días que le quedan. Matías, el sobrino del padre Esteban, me visitó hace un mes. Me dijo que él también escucha voces, que a veces ve a su tío en la plaza, parado frente a la iglesia, mirando el confesionario. Creo que nunca se fue realmente, me dijo Matías. Creo que sigue escuchando confesiones. Le pregunté si había quemado algo que perteneciera al padre. Él asintió. Un cuaderno negro. Mi tío me pidió que lo quemara. Le conté entonces lo que me pasaba a mí. Como el cuaderno reaparecía cada noche. Matías se puso pálido. Don Andrés, ¿qué hacemos? No tuve respuesta, porque creo que ya no hay nada que hacer. Los muertos eligieron a San Jerónimo de las Cruces para confesar sus pecados, y nosotros, los que escuchamos, los que servimos, los que trabajamos para ellos, ya no les pertenecemos solo a los vivos. Anoche, cuando cerré el taller, vi mi nombre en la puerta, grabado en la madera con algo que parecía sangre seca, y debajo una fecha que todavía no ha llegado, pero sé que llegará, porque los ataúdes siempre encuentran a su dueño, y el mío ya está esperando.